Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar con algunos ejercicios relacionados con la propagación en cuerdas y tubos. Lo primero que hay que mencionar es que este estudio de cómo se comporta una onda dentro de una cuerda o dentro de un tubo no es algo que se haga por el mero hecho de estudiarlo, es porque tiene una gran relación con una parte muy importante dentro de la vida humana, que es precisamente el uso de los instrumentos. Si recordáis, y sobre todo si alguno de vosotros tocáis algún instrumento, os daréis cuenta que, por ejemplo, en aquellos que son de cuerda, según vais estirando o acortando las diferentes cuerdas, las notas van cambiando. Es decir, se van afinando o se van agravando los diferentes valores musicales que obtenéis. Y por el contrario, aquellos que tocáis algún instrumento que sea de viento, veréis que según vais tapando los diferentes agujeros que tienen vuestros instrumentos, conseguís diferentes notas. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo? Estamos modificando dos posibilidades, ya sea el modo de propagación, es decir, lo que conocíamos como n, o por otra parte estamos modificando la longitud de onda al cambiar la longitud del tubo o de la cuerda. Consecuentemente, si nos cambia la longitud de onda, la frecuencia también tendrá que variar y al variar la frecuencia es cuando cambiamos esa nota. Entonces, para que lo veáis, vamos a hacer un ejercicio donde tendremos un instrumento de viento con cierta longitud y a partir de ese instrumento vamos a ver cómo podría ir variando la frecuencia según el modo de propagación en el que yo me encuentre y qué es lo que ocurriría cuando yo cambiase la longitud del tubo, por ejemplo, tapando un agujero que fuese más pequeño o que estuviera más cerca. Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver un tubo que en un principio vamos a considerar abierto por ambos lados, aunque también podríamos considerarlo solamente abierto por uno de los lados, pero bueno, para este ejemplo lo vamos a ver tal que así, y nos dicen que la longitud del tubo son 50 centímetros. De tal modo que lo primero que se nos pregunta es que determinemos la longitud de onda y la frecuencia, en este caso, para nuestro tubo, teniendo en cuenta que nos propagamos en el aire. ¿Por qué es importante recordar que nos propagamos en el aire? Porque hay que recordar que la velocidad de propagación de una onda en el aire son 340 metros por segundo. Lo utilizaremos para estos datos, pero nos podrían haber dado otros datos distintos y ver qué es lo que obteníamos. Por tanto, si recordáis, veíamos que la longitud de onda dentro de un tubo, en el caso de ser abierto por ambos extremos, ocurría lo siguiente, que nosotros lo que hacíamos era pasar por esta zona intermedia o pasar por esta zona intermedia. Es decir, que la longitud del tubo era la mitad de la longitud de onda. Y por tanto, la longitud de onda total sería 2 veces la longitud del tubo. Esto nos ocurría para el modo fundamental. Si recordáis, la expresión general era que lambda era 2L entre n más 1, donde n era el modo en el que nos encontrábamos. Por tanto, vamos a calcular ahora para los tres primeros modos, es decir, para n igual a 0, para n igual a 1 y para n igual a 2, cuál sería la longitud de onda que tendríamos. En el primer caso, lambda sería 2 por L, o lo que es lo mismo, 2 por 50 centímetros, 1 metro. En el segundo caso, lambda sería 2 por L entre 2, es decir, L, o lo que sería lo mismo, 50 centímetros. Y por el contrario, tendríamos que lambda en el tercer caso sería L, 2L entre 3, es decir, que aquí nos quedaría 2 por L todo entre 3, por tanto esto nos quedaría 2 por 50, 1 metro,
un metro entre 3 sería un tercio de metro o de manera aproximada 33 centímetros. De esta manera ya hemos calculado cuál es la longitud de onda en cada uno de los modos de propagación. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la frecuencia. Si recordamos, la frecuencia la podíamos definir como la velocidad entre la longitud de onda, o lo que es lo mismo, velocidad entre 2L entre n más 1, o lo que es equivalente, velocidad por n más 1, todo dividido entre 2 por n. De tal modo que puedo ver cuánto vale cada una de ellas de dos maneras. Simplemente con esto, que va a ser más sencillo de calcular una vez tengo calculada la longitud de onda, o aplicando la expresión general. Recordamos que aquí que frecuencia, lógicamente como aquí estoy en 0, aquí estoy en 1 y aquí estoy en 2, esta será la frecuencia 0, esta será la frecuencia 1 y esta será la frecuencia 2. En el primer caso tendremos pues velocidad entre lambda 0 o lo que es lo mismo 340 metros dividido entre ese lambda 0 que era un metro. Por tanto, tendríamos que esto sería metros por segundo y nos quedaría 340 hercios o segundos a la menos 1, que recordamos que es lo mismo. En el segundo caso nos pasa igual, sería velocidad entre lambda 1 o lo que es equivalente 340 metros dividido entre 0,5 metros. Es decir, multiplicamos por 2 y nos quedarían 680 hercios o, repito, segundos a la menos 1, que es exactamente lo mismo. Y por último, en el tercer caso sería velocidad entre lambda 2, o lo que es lo mismo, 340 metros, todo entre un tercio metros por segundo, recordamos que son, entre un tercio de metro, multiplicamos por 3 y nos quedaría 1020 hercios o de nuevo segundos a la menos 1. Como podéis ver, se cumple perfectamente lo que habíamos previsto, que existe una relación inversamente proporcional entre la longitud de onda y el modo de propagación en el que me encuentro, y existe una relación directamente proporcional entre la longitud de onda, perdón, entre la frecuencia y el modo de propagación en el que yo me encuentro. Podríamos ver un ejemplo relativamente similar para las cuerdas. O, por otra parte, podríamos ver, en este caso, para un tubo que estuviese cerrado por un extremo y abierto por el otro, o por el contrario, que estuviese simplemente la cuerda fija por un extremo y y suelta por el otro. ¿Qué ocurre? Que en general los instrumentos, tanto de viento como de cuerda, suelen estar los tubos abiertos por ambos lados y las cuerdas fijas por ambos lados, pero bueno, en este segundo caso vamos a trabajar exactamente con los mismos datos, es decir, con una longitud de tubo o de cuerda de 50 centímetros y vamos de nuevo a suponer que nos trasladamos en el aire, por lo que tenemos una velocidad de 340 metros por segundo. Sin embargo, vamos a calcular ahora el caso donde consideremos que nuestro tubo esté cerrado por uno de los extremos, de tal modo que el primer modo fundamental que tengamos sea simplemente este. Recordamos que las medidas y la velocidad en el aire es exactamente la misma y en este caso teníamos que el primer modo, L, era igual a una cuarta parte de la longitud de onda, por tanto, lambda era 4 veces L. El segundo modo era 4L entre 3 y así consecutivamente. Es decir, que en general lambda era igual a 4L entre 2N más 1. Vamos a calcular ahora, de nuevo, cuánto valdría la longitud de onda para los diferentes modos, sobre todo para los tres primeros, para n igual a 0, n igual a 1 y para n igual a 2. Veríamos aquí que lambda 0 sería 4 veces L, porque al final 2 por 0 es 0, más 1, 1, es decir, esto sería 4L, es decir, 2 metros. Por otra parte, nos quedaría que lambda 1 sería 4L, en este caso entre 3, y sabemos que serían 2 metros entre 3, es decir, 2 tercios de metro. Y por otra parte, lambda 2 sería 4L entre 5, o lo que es lo mismo, 4 por 0,5 serían 2, 2 quintos de metro.
de nuevo se vuelve a cumplir esa relación inversa entre la longitud de onda que tendríamos en este caso con el modo fundamental. Y además podemos calcular de nuevo esa frecuencia del modo fundamental y las diferentes frecuencias que podríamos tener. Recordamos que es velocidad entre longitud de onda, velocidad entre longitud de onda y velocidad entre longitud de onda. Si alguien quiere calcular la expresión general y recordar que la frecuencia era velocidad entre longitud de onda, o lo que era lo mismo, velocidad por 2n más 1, todo dividido entre 4L, al final va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, cada uno que lo haga como quiera. Velocidad recordamos que son esos 340 metros por segundo dividido entre 2, y esto nos quedaba 170, segundos a la menos 1 o hercios. El segundo sería 340 metros, todo dividido entre 2 tercios, o lo que es lo mismo, multiplico por 3 y divido por 2, y aquí saco la calculadora, 340 por 3 entre 2, y me queda 510 hercios. Y por otra parte, aquí tendría 340, en este caso, dividido entre 2 y multiplicado por 5, es decir, 340 por 5 entre 2, que me quedaría 850 hercios. De nuevo podemos ver que se mantiene esa correlación entre la direccionalidad, es decir, la proporcionalidad entre la frecuencia y el modo de oscilación. Cuanto más pequeño es el modo, más pequeña es la frecuencia. Cuanto más alto es el modo, más alta es la frecuencia. Además, si os dais cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Yo aquí, para pasar del modo 0 al modo 1, he tenido que dividir entre 3, y para pasar del modo 0 al modo 2, he tenido que dividir entre 5. Mientras que para pasar de la frecuencia 1 a la frecuencia 2 he tenido que multiplicar por 3, y para pasar de la frecuencia 1 a la frecuencia 2, o mejor dicho, de la frecuencia 0 a la frecuencia 2, he tenido que multiplicar por 5. Es decir, que podemos ver que la inversión y la dirección son claras con respecto a nuestros ejercicios. Así que chicos, aquí habéis visto un ejemplo en el cual, sabiendo la longitud de onda y sabiendo la velocidad de propagación de el material o de la onda en la que estamos trabajando, podemos ver perfectamente con la longitud del tubo y con la velocidad de propagación de la onda, podemos calcular la longitud de onda y la frecuencia para ambos casos, ya sea para los tubos cerrados y abiertos por ambos extremos, o abiertos por uno y cerrados por el otro. Y lo mismo ocurriría con las cuerdas, ya sea fijas o sueltas por ambos extremos, o fijas por un extremo y sueltas por el otro. Esto nos permite calcular tanto la longitud de onda como la frecuencia para absolutamente todos los modos de propagación, desde el fundamental hasta todos aquellos que sean superiores. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.